Muy buenos días, estimados estudiantes de cuarto. En esta semana 35 estaremos hablando de los sólidos de revolución. El primer sólido de revolución que vamos a estudiar es el círculo recto. El cono circular recto o de revolución también llamado. Es aquel cono recto cuya base es un círculo. También se denomina cono de revolución porque se genera con una región triangular rectangular al girar una vuelta en torno a un cateto. A ver, si ustedes observan aquí, tenemos un triángulo rectángulo que está girando y a partir de él se está formando, en este caso, este cono que pueden observar aquí. Ahora, vamos a ver algunos de sus elementos. A ver, bueno, este punto se va a llamar cúspide o vértice. La perpendicular de la cúspide a la base se llama altura. Cuando el pie de esta altura cae en el centroide de la base, se denomina cono recto. Ahora, en este caso, en este cono circular de revolución, la base viene a ser un círculo. Si es un círculo, esta línea del centro a este punto se va a denominar radio. Tenemos la base, tenemos la altura. Esta línea se llama generatriz del cono. Muy bien, vamos a continuar. Lo que nosotros necesitamos es saber cómo calcular la superficie, el área de la superficie del cono. Para eso vamos a desarrollar el cono. Aquí tenemos el cono de revolución. Lo vamos abriendo, ¿sí? ¿Sí? De tal manera que la superficie del cono de revolución viene a ser esta figura que se llama sector circular y queda un círculo, que era la base. Entonces, si yo desarrollo el cono, voy a obtener un sector circular. Importante, esta longitud viene a ser es la generatriz y viene a ser en este caso el radio del sector circular. El sector circular viene a ser una subregión del círculo, pero en este caso el radio de este sector circular viene a ser la generatriz del cono, es importante. Entonces, si nosotros queremos hallar el área, en este caso del cono, tendremos que hallar el área del sector circular y el área del círculo, el área de la base. Muy bien, el área, bueno, de la superficie del cono. Miren, aquí yo tengo la generatriz, ¿sí? Tengo el radio. He desarrollado el cono. Este sector circular viene a ser el área lateral de la superficie del cono. Y esto viene, el área del círculo viene a ser el área de la base. Si yo quiero el área de la superficie del cono, tendré que hallar el área de este sector circular más el área, en este caso, del círculo. Ahora, quisiera que prestemos atención aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta longitud viene a ser igual a la longitud de la circunferencia. Cuando yo abro el cono, se van a dar cuenta que esta longitud de la circunferencia tiene la misma medida que esta longitud. ¿Cómo se calcula la longitud de la circunferencia? 2pi por r. Debido a eso, esta longitud vale 2pi por r, pero r, donde r es el radio de la base. Ahora dirán, pero ¿para qué eso me ayuda? Miren, con esa información yo puedo deducir en este caso el área lateral. Les dejo como un
una curiosidad para ustedes, ¿no? ¿Por qué el área lateral es pi por el radio por la generatriz? Vuelvo a repetir. Esta área de este sector circular se puede calcular multiplicando pi por el radio de la base por la generatriz. Ahora, cuando van a investigar se van a dar cuenta que este dato justamente les va a ayudar. Van a trabajar con una regla de 3 simple. Vamos a continuar, pero recordando, ¿no? Si yo quiero calcular el área lateral del cono, el área lateral del cono se calcula multiplicando pi por el radio de la base por la generatriz. Por ejemplo, si yo les digo aquí, ¿no? Quiero que me hallen el área lateral. Entonces ustedes van a decir, necesito el radio y necesito la generatriz. Y ese valor lo multiplico por pi, voy a obtener en este caso el área de este sector circular. Ahora, pero si yo quiero el área total, a esta área que es pi por el radio por la generatriz, tengo que sumar el área del círculo. Ustedes saben hallar el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado, ¿no? De esa manera podemos hallar el área, en este caso, de este cono. El volumen del cono. El volumen del cono va a ser 1/3 del área de la base. Del área de la base multiplicado por la altura. La base es un círculo, por eso es 1/3 de pi por el radio al cuadrado. 1/3 del área de la base por la altura, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? El volumen del cono, en este caso es 1/3 del área de la base, pi por el radio al cuadrado, por la altura. A continuación vamos a ver el cilindro circular recto. Es un cuerpo redondo que se obtiene de hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Aquí tengo en este caso un rectángulo y lo voy a hacer girar. Lo voy a girar a 360 grados y voy a tener en este caso este cilindro. Vamos a ver sus elementos, ¿no? Tenemos en este caso dos bases, ¿no? Que son paralelas. También tenemos su superficie lateral, su altura, la generatriz. Aquí tenemos en este caso cómo se forma también, ¿no? Tenemos un rectángulo que está girando 360 grados y está dando lugar a esta superficie. Vamos a ver el área del cilindro. Igual, de forma análoga que en el cono desarrollamos el cilindro. Si desarrollamos el cilindro, nos damos con lo siguiente, ¿no? Que su superficie va a ser igual a un rectángulo más 2 veces el área del círculo. Más 2 veces el área del círculo. Si observamos y desarrollamos, este es un rectángulo, el área del rectángulo sería base por altura. Esta sería la altura, ¿no? La altura coincide en este caso con la generatriz, ¿sí? Es con la generatriz. Entonces, pero esta longitud, como les dije en el cono, si nosotros lo abrimos, nos damos cuenta que la longitud de la circunferencia de la base coincide con esta longitud, ya que toda esta zona debe estar en este contorno, ¿no? Cuando lo cierro. Entonces, esta longitud vale la longitud de esta circunferencia. Entonces, si yo quiero hallar el área lateral, el área de este rectángulo será, bueno, acá dice h, ¿no? Nosotros vamos a poner la generatriz. Sería, el área lateral sería esta longitud, base por altura. El perímetro de la base. Pero el perímetro de la base viene a ser en este caso la longitud de la circunferencia. 2pi por r. Esta longitud es 2pi por r. Por la altura. Pero esta altura viene a ser la generatriz. Entonces, si nosotros queremos hallar el área lateral de un cilindro recto, es el perímetro de la base, que viene a ser la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r, y eso lo multiplicamos por la generatriz. El área lateral del cilindro es 2pi por r por la generatriz, donde r es el radio de la base. Ahora, el área total sería
el área lateral, que ya sabemos cómo calcularla, más 2 veces el área de la base. El área de la base es pi por el radio al cuadrado, 2 veces pi por el radio al cuadrado. Finalmente, el volumen del cilindro se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Pero el área de la base en este caso es un círculo, sería pi por el radio al cuadrado por la altura. De esta manera podemos calcular el área total y el volumen del cilindro. Vamos con la situación 1. Previamente yo les he dejado, ¿no?, en la actividad que puedan identificar los elementos del cilindro y del cono. Vamos a trabajar en este momento los que tienen que ver con el cálculo en sí. La circunferencia de base de un cilindro recto mide 8 pi metros. La circunferencia, como la circunferencia es la línea, se refiere a la longitud. La longitud de esta circunferencia es 8 pi metros porque son unidades lineales, ¿no? Y la generatriz es igual al diámetro de la base. Esta generatriz es igual al diámetro de la base. Al diámetro de la base. Si su diámetro es 9, la generatriz vale 9. Calcular el área total y el volumen del cilindro. Vamos a calcular calcular el área lateral, coma total y el volumen del cilindro. 3 cosas. Entonces empecemos. A ver, aquí yo tengo el gráfico. Me dicen lo siguiente, ¿no? Bueno, acá voy a poner el R, el radio de la base, H, la altura. En este caso la altura coincide con la generatriz, por ser un cilindro recto. G, por dato, G es 2 veces, G dice la base del cilindro, la longitud de la circunferencia sería, ¿no? La longitud de la circunferencia del cilindro recto mide 8 pi. Y la generatriz es igual al diámetro de la base. Ustedes saben que el diámetro es 2 veces el radio, entonces la generatriz es igual a 2 veces el radio. Ahora, por dato, la circunferencia tiene una medida de 8 pi metros. Entonces, la medida de la circunferencia es 2 pi por el radio. Eso lo tenemos presente. 2 pi por el radio. Entonces, si la longitud de la circunferencia es 8 pi por dato, de acá podemos deducir, mira, 2 pi por r te da 8 pi. ¿Cuánto vale r? En este caso, r valdría 4, ¿no? Porque 4 por 2 te daría 8. Entonces, R, ya tenemos el radio vale 4 metros. Y si tenemos el radio, ya tenemos la generatriz. A ver, continuemos. Entonces, por dato, G vale 2R. Entonces la generatriz va a ser 2 por 4, que es 8, en este caso, metros. Entonces, conocemos el radio y conocemos la generatriz, ¿no? En este caso, la generatriz vale 8 metros y el radio vale 4, ¿no? Aquí está. Calculamos el área lateral. Vamos a usar las fórmulas que hemos visto, ¿no? El área lateral, ¿se acuerdan? Cuando se desarrolla esto se forma un rectángulo, ¿no? Sería en este caso la base, pero la base viene a ser esta longitud de esta circunferencia. Y la longitud se calcula 2 pi por r, ¿no? Sería 2 pi por r es 4. Y la genera por, en este caso, la base por la altura. Este vendría a ser, cuando se desarrolla, me refiero, ¿no? La superficie lateral se forma el rectángulo. Esta generatriz vendría a ser la altura, sería 2r o 2 por 4, que es 8. Sería en este caso base por la altura, que sería 2 pi por 4 por 8. Ya usando directamente la fórmula, el área lateral es 2 pi por el radio de la base por la generatriz del cilindro. Entonces sería 2 pi por 4 por 8. Entonces el área lateral sería, a ver, 64 pi. Como estamos calculando área, sería metros cuadrados, ¿no? Porque por dato la longitud de la circunferencia era 8 pi metros. Ahora calculemos el área total. Para calcular el área total necesitamos a esta área lateral sumarle 2 veces el área de la base, ¿no? Aquí está. Le vamos a sumar 2 veces el área de la base. El área de la base es pi por el radio al cuadrado, por eso multiplicado por 2. El radio es 4, sería 4 al cuadrado 16. 2 por 16 es 32. 32 pi metros cuadrados. Si yo sumo me da 96 pi metros cuadrados. Ahora voy a calcular el volumen. El volumen es el área de la base por la altura. Entonces, el área de la base viene a ser el área del círculo.
¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por la altura. En este caso, la altura coincide con la generatriz, ¿no? Como la generatriz era 8, la altura también es 8. Entonces, reemplazando sería pi por radio al cuadrado por la altura. Pi por 4 al cuadrado por 16 por 8. Entonces tendría, operando, me sale 128 pi metros cúbicos. ¿No? Porque estoy hallando volumen, ¿no? Porque el radio estaba en metros. Situación 2. El radio de la base de un cono mide 6 centímetros. Calcula el área lateral del cono si la generatriz forma un ángulo de 30 grados con la altura. Bueno, en primer lugar, necesitamos conocer la generatriz, ¿verdad? Entonces, este dato nos va a ayudar para poder hacer ese cálculo. Miren, acá yo tengo un triángulo rectángulo conocido, es un triángulo notable, ¿no? Es el de 30, 90 y 60. Entonces, acá se cumple. Acá se cumple que la longitud de la hipotenusa es el doble de la medida del cateto que se opone a 30. Es decir, si esta longitud vale 8, esta vale 4 en el que se opone a 30. Si esta longitud vale 20, esta longitud vale 10. Si esta vale 2, esta vale 1. La relación es 2K, K. Y este es K por la raíz de 3, ¿no? Pero por dato esta longitud es 6. Si este 6 es el doble, 12, entonces la generatriz vale 12. Con ese dato yo puedo ya calcular el área lateral de, de este cono. El área lateral se calcula pi eh, por el radio por la generatriz, ¿no? Como habíamos mencionado. Entonces sería pi por el radio que es 6 por la generatriz que es 12, que ya acabamos de encontrarla. Si yo multiplico me da 72 pi y como eh, estaba el radio estaba en centímetros, es 72 pi centímetros cuadrados. Ahora, yo lo puedo dejar ahí indicado o puedo reemplazar pi por 3,14, ¿no? Reemplazaría en este problema anterior, reemplazaría pi por 3,14 y operando, ¿no? Tendría otra forma de la respuesta, ¿no? Pero lo pueden dejar así también, 72 pi metro cuadrado. Bueno, básicamente este tipo de problemas, en este tipo de problemas tienes que calcular el radio o la generatriz para poder en este caso aplicar la fórmula, ¿no? Pero para calcular el radio y la generatriz vas a tener que recordar algunas relaciones de la geometría plana, ¿no? Porque ahorita estamos en el espacio. Más bien, muchas gracias por su atención. Gracias, chicos.